Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Vamos a resolver el ejercicio 18. En él nos dicen que un cuerpo se mueve sobre un plano de tal modo que sus componentes de la velocidad vienen expresadas en función de la velocidad según el eje x, t cuadrado menos 5, y el escalar de la velocidad respecto al eje y igual a 4. Nos piden que determinemos la aceleración en cualquier instante, así como su módulo. Y seguidamente que calculemos el módulo de la aceleración tangencial, que esto es lo que hace realmente interesante este ejercicio. Fijaros, lo primero que nosotros hacemos es pintamos las dos o escribimos las dos componentes. Nos damos cuenta que una vez que tenemos los dos componentes de la velocidad, podríamos recrear lo que es el vector velocidad en función de los vectores unitarios. Así, t cuadrado menos 5 iría con el vector unitario y, puesto que representa el eje x, y 4 iría acompañando al vector unitario j, puesto que es la componente y respecto de la velocidad. He puesto el vector k, unitario k, que representa el eje z, para que quede bien claro que el objeto solo se está moviendo en el plano. En ese sitio se encontraría justamente parado en lo que sería a lo largo del eje z. Bien, también vamos a calcular lo que sería la rapidez. Para calcular la rapidez, recordar que lo que hacemos es la suma de los cuadrados de las componentes y la raíz de la suma de los cuadrados de los componentes. En este caso, para la velocidad, simplemente dejamos la expresión así. ¿Por qué es tan interesante calcular en este caso la rapidez? Pues lo comento, va a ser interesante para poder calcular la aceleración tangencial. La derivada que se llega para calcular la aceleración tangencial es compleja, sin embargo hay una forma muy elegante como ahora veremos de calcularla. Pasamos a la aceleración. Recordar que la aceleración lo que me mide es el cambio que experimenta la velocidad con el tiempo. Así nosotros derivaremos respecto a cada una de las componentes. En nuestro caso, el vector velocidad solo tiene una componente temporal y se encuentra en el eje x. Por tanto, cuando derivemos respecto al eje y y el eje z, al tener constantes, los valores de la aceleración será cero. Es decir, esto quiere decir que la aceleración solo irá cambiando la velocidad a lo largo del eje z. Y en concreto, en este caso, en las componentes x, la componente temporal está al cuadrado. Por tanto, la derivada de la temporal va a ser 2t. Así, cuando nosotros calculamos la aceleración, obtenemos que el vector aceleración tiene de escalar 2t multiplicado por el vector unitario y, lo cual nos dice que solo tiene una componente en el eje x, que solo cambiamos la velocidad en el eje x. Para calcular el módulo, lo que haremos también, y exactamente igual que antes, es elevaremos al cuadrado cada una de las componentes, pero solo tener una componente, el módulo de la aceleración saldrá simplemente 2t. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues fijaros, ahora lo que vamos a intentar es calcular la aceleración tangencial en cualquier instante. Debemos de recordar que la aceleración, que el vector aceleración tenía dos componentes. Uno normal, que iba hacia el centro de una circunferencia imaginaria, que es la que va determinando la curvatura de la trayectoria, y otro tangencial, que lo que hace es ir aumentando o disminuyendo la velocidad. Es curioso, puesto que una de las funciones que nosotros hemos visto cuando se trabajaba con vectores era el producto escalar. El producto escalar me daba el producto de la proyección del vector aceleración sobre el vector velocidad. Y es curioso esto, puesto que cuando nosotros representamos el ángulo en los dos términos y estamos viendo y vemos que la aceleración tangencial tiene la misma dirección que la velocidad, nosotros podemos ver cuando trabajamos con el módulo de la aceleración que representa la hipotenusa de este vector, que la aceleración tangencial representaría el cateto contiguo al ángulo, es decir, viene asociado al coseno de un triángulo rectángulo. Por tanto, cuando en el producto escalar nosotros siempre decimos que es igual al módulo de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman, fijaros cómo nosotros podríamos decir que el módulo de la aceleración por el coseno de alfa coincide exactamente con el escalar aceleración tangencial. Y esta es la forma en la cual nosotros vamos a calcular la aceleración tangencial
en estos ejercicios más sencillitos. En vez de hacer unas derivadas que son mucho más complicadas para nosotros, lo que nosotros vamos a decir es que la aceleración tangencial no es más que el producto escalar del vector velocidad por el vector aceleración dividido entre el módulo de la velocidad. Así, cuando nosotros representamos el vector velocidad, la aceleración y el módulo del vector velocidad, calcular la aceleración tangencial será sencillito. Fijaros, antes de continuar voy a repasar un poquito cómo se calculaba cada una de las cosas. Cuando nosotros estamos calculando el producto escalar de dos vectores, lo que nosotros hacemos es multiplicar cada una de las componentes iguales, ¿vale?, asociadas al mismo eje, y después las sumamos. Así, fijaros, nosotros multiplicaremos la componente Vx de la velocidad, que es t cuadrado menos 5, por la componente x de la aceleración, que es 2t. Y multiplicaremos la componente Vi de la velocidad por la componente a sub i de la aceleración, que en este caso será 0. Así, cuando sustituimos y operamos, llegamos a que la aceleración tangencial tendrá este valor. Y esto lo que me representa es el cambio que vamos a ir aplicando realmente al tamaño de la velocidad. Recordar que la aceleración normal se encarga de cambiar la dirección del vector velocidad, mientras que la aceleración tangencial lo que va a ir cambiando es el tamaño del vector velocidad, es decir, la rapidez. Venga, espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente ejercicio. ¡Mucho ánimo!